caluroso como lo es en el hemisferio norte y donde el invierno o el verano son temperaturas extremas, y entonces llegar a un lugar donde se podía vivir en un ambiente de paz, con modestia, en una casita sencilla, con sus animalitos domésticos, con sus cultivos, con su jardín, y disfrutar de una vejez sin la tortura del clima, atrajo a miles de personas, principalmente a Vilcabamba. Entonces, la Mariscal comenzó a convertirse en botín. ¿Cómo la Mariscal se convirtió en botín? Primero, se convirtió en botín de los vendedores de droga y de los ladrones de gringos, porque habían ladrones que los ladrones venían a robar a los gringos que estaban en la Mariscal. En la Mariscal se crearon prostíbulos, se crearon discotecas. Las discotecas pues eran los lugares donde se consumía la droga, y los prostíbulos es donde se ofrecía sexo barato. Los prostíbulos en su mayoría eran propiedad de policías y de militares aquí en la Mariscal. Las discotecas eran en su mayoría propiedad de extranjeros mismos y en algunos casos de ecuatorianos o latinoamericanos que habían vivido en Estados Unidos y que sabían cómo era el movimiento, esto de la discoteca, de la música y todo. Estaban al día en esos aspectos. Poco antes de partir, luego de estar aquí algunos días en la Mariscal, divirtiéndose, había que comprar un kilito de cocaína y llevárselo a Estados Unidos o a Europa. Vender ese kilito, y con ese kilo de cocaína estaba pagado el viaje. ¿Cómo se llevaba el kilo de cocaína? Pues unos en la mochila. Cuando ya comenzaron a existir la prohibición, a partir del año 2000, en que comienza la denominada guerra al narcotráfico, y la cocaína comienza a ser la droga maldita en Estados Unidos, y Pablo Escobar y todos los demás ya en los años 90 se apropian de todas las rutas de la cocaína y se convierten en multimillonarios y convierten a la Florida y a California en los epicentros del consumo de la cocaína. Entonces la Mariscal se convierte en el gran proveedor de cocaína de los backpackers. Los backpackers se embarcan de aquí, van al aeropuerto que está cerca, aquí nomás, estaba a pocas cuadras, aquí todavía estaba el aeropuerto en la ciudad, y llevaban la cocaína y en el aeropuerto nadie les molestaba, ni les vigilaba, ni les chequeaba a ver si tenían cocaína en el cuerpo, en la mochila, ni nada. Y cuando llegaban a Estados Unidos, pues ahí todavía no había esta gran preocupación en los aeropuertos y no eran perseguidos ni molestados los backpackers que venían cruzando por donde sea, hasta Estados Unidos y hasta Europa. Así es como la Mariscal se convirtió en botín de los narcotraficantes. Más tarde, la Mariscal se convirtió en botín de la Policía Nacional. Pusieron un cuartel ya en los años 80 en la avenida Tamayo y Robles, el cuartel de la Policía de Tránsito. Y el gran negocio era que los policías de tránsito salían a poner multas y a sancionar a todas las personas que tenían vehículos. Y como la Mariscal estaba llena de vehículos, todavía existía el autódromo, luego la circulación de vehículos en la Mariscal era la más densa de la ciudad, donde había mayor cantidad y mayor concentración de vehículos, pues la extorsión a los conductores se convirtió en un botín. Así que se peleaban los militares, los policías, por
ser policías de la Mariscal, y los oficiales eran los más beneficiados porque les exigían a los policías que tenían que traerles tal o cual cantidad de dinero de las multas y demás sanciones que hacían sobre los conductores. Más tarde se creó aquí, en la calle Roca y Juan Neumera, el Centro de Detención Provisional. Se creó un cuartel de policía y en la parte inferior del cuartel de policía estaba una cárcel. Y en esa cárcel se encerraban a todas las muchachas, porque la prostitución estaba prohibida, que estaban ofreciendo sus servicios precisamente frente a los grandes hoteles. El Marriott, el Hilton, el Mercure, el Amazonas. Y entonces todos estos hoteles que estaban aquí en la mar tenían al frente unas chicas a las que los conserjes de los hoteles, los empleados de los hoteles, inmediatamente llamaban cuando algún cliente quería tener alguna fiestita en su cuarto. Es así como la Mariscal también, con sus nightclubs y los policías metidos en el negocio, fundamentalmente de la extorsión a los automovilistas y más tarde en el negocio de la prostitución, los militares retirados encontraron que habían dos grandes negocios. El uno es ser taxista, tener taxis cuando se jubilaban, y la mayor parte de los taxis circulaban por la Mariscal. Y la segunda era tener los prostíbulos. En los prostíbulos no solamente había prostitución, había alcohol y también había drogas. Y eso era negocio exclusivo prácticamente de militares y policías. Cuando llega el municipio de Quito y crea la zona azul, una zona de estacionamiento vehicular, pero además crea una administración zonal en la Mariscal, la administración zonal de la Mariscal se convierte también en un botín. ¿Por qué? Porque para obtener usted un permiso de construcción, para obtener usted un permiso de funcionamiento de un local comercial, etcétera, etcétera, para obtener los permisos de patentes, inclusive para obtener la conexión del agua potable, para obtener la conexión de la energía eléctrica, usted tenía que ir allá a la administración zonal, hacer la solicitud, ponerse casi de rodillas, y una vez que ya lo tenía usted casi de rodillas, además con el pago de impuestos, venía el hombre que le salvaba. Era el individuo que le decía, bueno, ya, no se haga problema, ¿para qué tanto problema? Deme estos sucrecitos, todavía era la moneda del sucre, y aquí le arreglamos el problema en un santiamén. Pasa lo que pasa actualmente con la Agencia de Transporte, Agencia Nacional de Transporte, donde si usted quiere una licencia, pues usted tiene que pagar al tramitador, entre comillas. Lo mismo pasaba con la cédula de identidad, y los tramitadores estaban al pie. Y entonces las zonas de estacionamiento, la zona azul, los permisos de construcción, los permisos de funcionamiento, las multas, las sanciones, hasta porque el perro se cagaba o andaba sin correa, eran motivo para que el funcionario que llegaba a la Mariscal se hiciera rico, recibiera dinero por debajo de la mesa. Y es así como la Mariscal se convirtió en un botín de los empleados municipales. Más tarde, cuando llega este boom de la droga y de la violencia, se crean en la Mariscal varios, numerosos, 5